Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente. Les habla su pastor y amigo César Espinosa, pastor de Misterio Redes, acá en Chile, que tenemos el honor y la asignación divina de parte de Dios con mi esposa, la pastora Elizabeth González, poder dirigir y pastorear este hermoso ministerio que llena los cielos de la palabra del Señor a los 5 continentes. Gracias porque estás con nosotros hoy, en este día tan especial. Realmente nos sentimos muy emocionados al saber y contentos y bendecidos al saber de que tú nos escuchas, que tú nos ves, que compartes nuestros likes, que compartes nuestros gustos por la obra, Señor, que compartes nuestros videos, que compartes nuestros escritos. En fin, que compartes en todas las redes sociales que Dios nos ha dado la posibilidad de estar. Te invito a que cada día visites nuestro YouTube, nuestro Facebook, nuestro Instagram, Twitter de Ministerio Redes y queremos que te llenes de palabra, te llenes de lo que Dios está haciendo en este último tiempo a través de Ministerio Redes. Quiero saludar de Arica a Punta Arenas, de Cordillera Mar y a todos los países que tenemos contactos de los 5 continentes que nos escriben, que nos hablan, que nos dicen, estamos con ustedes, estamos orando, estamos ahí clamando por ustedes. Y eso quiero dar gracias a Dios por tus oraciones, por tus likes, gracias por tus consejos, gracias por tus palabras, gracias porque me puedo encontrar contigo a través de una videollamada o simplemente a través personalmente lo podemos encontrar y puedo, cuando tú me abrazas, me dices, estoy orando por ti, estoy orando por ustedes, nos sentimos muy gratificantes al saber de que Dios tiene personas que están orando por nosotros. Hoy, en este día precioso, quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón hace tiempo, que le he titulado El quirófano de Dios. El quirófano de Dios. Y quiero llevarnos a pensar en lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Escuchen bien. Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice así. La palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo esto estará desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendir cuentas de nuestras vidas. Te lo leo otra vez. La palabra de Dios vive y es poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en este mundo que se pueda esconder delante de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. A Él se tendrá que dar cuenta y rendir cuenta de nuestras vidas. Wow, la palabra es más cortante, dice, que toda espada de doble filo. Quiero que aprendamos algo en estos minutos para compartir con ustedes, que yo le he llamado el quirófano de Dios. Ahora preguntémonos, ¿qué es un quirófano? ¿En qué consiste un quirófano? Bueno, según el diccionario, el quirófano es una sala de un establecimiento hospitalario o de una clínica especialmente acondicionada para realizar ciertas operaciones quirúrgicas. Y creo personalmente que durante nuestro caminar la tierra, por sobre todo este caminar, sobre todo en la iglesia, en el cuerpo del Señor, en nosotros que somos la iglesia, no importa si somos bautistas, asambleas de Dios, pentecostales, independientes, en fin, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, somos escogidos por Dios y por sobre todo el Señor nos mete a nosotros en un quirófano o nos mete a un quirófano espiritual para poder cambiar nuestro viejo corazón por un corazón nuevo. Escucha bien eso. Dios nos mete como personas, como individuos, como un pueblo, Señor, como ministros, como hermanos, como líderes, nos mete a un quirófano espiritual para cambiar nuestro viejo corazón y empezar a poner uno nuevo. Debemos hacernos esas transformaciones de fe o esas transfusiones de fe y de espíritu a través de la palabra.
Debemos hacernos esas transfusiones de fe y de espíritu a través de su poderosa palabra. El galardón o el premio solo se halla en los que están en Cristo y en la palabra. A la vez debemos grábate esa palabra, alejarnos de todas las cosas que nos pueden intoxicar y contaminar nuestro corazón. Cuando nuestra carne o nuestra mente es fuerte, el espíritu es débil. Pero cuando nuestra carne es débil, nuestro espíritu es fuerte. Cada don que recibimos, cada asignación divina que recibimos, debemos ponerla al servicio de la obra del Señor, es decir, su iglesia. Debemos esforzarnos cada día para salir de la religiosidad y del legalismo. Recordemos que en la adoración Dios nos proporciona y nos cubre todas nuestras necesidades. Es decir, una persona contenta, una persona alegre y positiva, como era Pablo, contagia a los que están a su alrededor. En el quirófano de Dios, Cristo nos quita nuestro pecado y lo echa al fondo del mar en la cruz del Calvario. Somos libres en el Espíritu, pero sujetos a Cristo. El único que nos santifica es Jesús. Es por esta razón que debemos transmitir vida y esperanza al necesitado. Tú eres la respuesta de Dios a muchas oraciones de alguien que está buscando una respuesta y Dios te levantó a ti para ser la respuesta para él. El único que nos santifica y que nos usa es Jesús. Es por esta razón que debemos transmitir vida y esperanza al necesitado. No prosperará el mal para los que caminan en Cristo. El que comenzó la buena obra en nosotros, dice la Escritura, nos ha de perfeccionar en Cristo. Sí, nos ha de perfeccionar en Cristo. Y eso debemos entenderlo y tenerlo claramente, que aquel que empezó la buena obra en nosotros nos ha de perfeccionar en Cristo. El hombre y la mujer necesita como hombres o como mujeres, necesitamos la cirugía de la palabra de Dios para que en nuestros corazones se produzca un cambio de vida, un cambio de mentalidad, una metanoia, es decir, un cambio de mentalidad en nuestras vidas y que nuestras vidas sean transformadas día tras día por la palabra y por el Espíritu. Por eso es necesario meternos en el quirófano de Dios. La palabra de Dios dice que penetra y corta lo que no sirve y sana interiormente. Te lo repito, la palabra del Señor penetra tan profundamente en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro espíritu, es decir, penetra tan fuerte que empieza a cortar todo lo que nos sirve, pero nos sale interiormente. Te lo voy a ilustrar de esta forma. Hay una mujer, estaba viendo días atrás en la televisión, hay una mujer que, no voy a dar el nombre, que tiene el récord Guinness de 49 cirugías estéticas. 49 cirugías estéticas. Pregunto, o comparto, cuál es el afán por verse mejor que debe pasar tantos bisturís por su cuerpo? Ahora, hoy también nosotros vamos y debemos entrar en ese quirófano de Dios. Y hoy te invito a que entremos a esa sala que Dios ha preparado para nosotros, que se llama el quirófano de Dios, para hacer una cirugía de cuerpo y alma de nuestras vidas. Porque ninguna operación será más importante que esta para sanar nuestras vidas. Es decir, cuando te lo voy a explicar de esta forma. Cuando el soldado romano se vestía con toda su armadura, era un Terminator, era una máquina asesina, era un sicario, era un asesino, era una máquina de moler carne. Es decir, el soldado romano, cuando se vestía con toda su armadura, tomaba en su mano izquierda el escudo y en la mano derecha la espada. Esta era su única arma de ataque. Protección el escudo y la espada. La espada a la que hace alusión aquí el libro de Hebreos era una espada corta y de doble filo. Tenía filo por ambas partes. Cortaba al ingresar y cortaba al salir. Los que describen las sangrientas batallas, los historiadores, en los llamados combates
cuerpo a cuerpo, nos dan la información que esta espada penetraba tan profundamente haciendo cortes como un carnicero, es decir, cortaba tan adentro como cortaba a salir hacia afuera y hacía tanto daño que las personas morían en el acto o quedaban desangrándose y en segundo morían. Solo podemos imaginarnos cuán poderosa era aquella arma del soldado. Imagínate, Pablo, por ser casi siempre un prisionero romano, conocía muy bien esa espada. Hasta compararla, empezó a entender cuando se vestía el soldado romano con toda su armadura, tomaba el escudo y la espada. Pablo empezó a hacer similitudes entre la espada, el escudo, el yelmo, etc. Empezó a tomar eso como ilustración para enseñarnos que como cristianos la espada teníamos que usarla. Y comparó la espada con la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Eh, eh, por así decirlo, esta es la pregunta que nace en mi corazón. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Que la espada del romano, es la espada del Espíritu. Por un lado, la Biblia nos muestra que la espada del Espíritu es la palabra. Esto significa que el mango de la espada, donde yo sujeto la espada, donde está esa empuñadura, es la guía del Espíritu Santo. Sí, te lo repito. Significa que el mango de la espada es empuñado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la única manera que la palabra obre en nuestras vidas es dejar que el Espíritu Santo penetre nuestros corazones y empiece a cambiar de adentro hacia afuera. De manera que cada vez que yo utilizo la Biblia, y cada vez que tú utilizas la Biblia, será en tu devocional personal, en la iglesia, en alguna parte, cada vez que tú leas la palabra y oras al Señor para que esa palabra se cumpla en tu vida, cada vez que tengas ese tiempo con Dios ahí, el Espíritu Santo empezará a hacer cambios en tu vida importantes. Sí, porque la palabra es espíritu. Debo asegurarme de que esta palabra que está en mis manos es una palabra correcta, la palabra del Espíritu. Sí, escucha bien, el libro de Hebreos, capítulo 4, lo que leemos, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, a la luz de la palabra no hay nada oculto. La palabra revela lo que hay en nosotros, si hay luz o hay tiniebla. Eh, es la más completa descripción con sus profundos significados para hablarnos de lo que debe hacer la palabra de Dios una vez que la conocemos y la vivimos. Las tres visiones que uno tiene de un arma son, es el trabajo que hace con nosotros, como arma de combatimos al enemigo y como arma la usamos para la evangelización. Las tres visiones o los tres aspectos que uno tiene de esta arma, que es la palabra, el Espíritu, es el trabajo que hace en nosotros cuando la leemos, lo que hace en nosotros. También es un arma que combatimos a los enemigos. Usamos la palabra para combatir y la usamos para evangelizar. Hoy, en este día, quiero que veamos el bisturí que Dios usa en este quirófano para cortar lo que no sirve y para darnos vida. Hoy quiero invitarte a que usemos el bisturí de Dios en este quirófano de Dios para cortar lo que no sirve en nuestras vidas, para que tengamos vida. Punto 1. Esta arma está viva. En este contexto que hemos leído, la palabra de Dios se refiere a toda la revelación hablada y progresiva de Dios, incluida la que vino a través de Jesús, su Hijo. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice, por mucho tiempo Dios habló a través de los profetas y líderes. Ahora, dice, nos habla por su Hijo. Es decir, esta palabra es viva y eficaz. El contexto nos habla de lo que estamos hablando. Nos habla de la desobediencia de Israel hacia la palabra, dejando la idea que aquella era una palabra muerta en ese momento ahí, y que el autor del libro de los Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, ¿sabes? Personalmente me da lo mismo que cualquiera de los dos fue o que fue otro. Lo importante es que lo que dice ahí es vivo y eficaz.
Y ese contexto me enseña que Israel había desobedecido a Dios y que esa palabra ellos la habían dejado de lado, la habían dado por muerta. Por eso el autor de los Hebreos nos va a decir que la Biblia no es letra muerta, ni tampoco ha pasado de moda. A través de la historia hemos sabido que sus grandes enemigos, los grandes enemigos de la Escritura, han tratado de enterrarla, de quemarla, ridiculizarla, destruirla, en fin. Pero ella permanece. ¿Que ha sufrido cambios? Sí. No cambios de la esencia, sino cambios escriturales, sí, por las traducciones, pero sigue manteniendo la misma esencia, que es espíritu y verdad. Pero ella permanece para siempre. Como palabra viva y eficaz está vigente y estará vigente siempre. Hay libros que han sido bestseller en todo el mundo, pero después de cierto tiempo pasan a ser un tema más y gusto por cualquiera. Sin embargo, ¿sabes qué? La Biblia jamás pasa de moda. Es por esta razón por la cual ella permanece para siempre. ¿Será el libro más antiguo? Sí, pero con las noticias más actualizadas. Sí. Lo que hace viva la palabra de Dios es su autor, Dios mismo, Jesucristo hecho palabra. ¿Quién es el verbo encarnado, resucitado y vive para siempre? Cristo, a través de la palabra. Una manera de ver esa naturaleza viva de la palabra es cuando nos llega a nuestro corazón muerto y lo resucita. La palabra produce en nosotros vida. 2. La palabra en nosotros es un arma eficaz en el quirófano de Dios. Quiero hacerte una pregunta en este día. Honestamente, ¿cuánta importancia tiene para ti la palabra de Dios para que dirija tu vida? ¿Cuántas veces al día lees la palabra? ¿Cuántas veces al día estudias la palabra? ¿Cuántas veces tienes delante de ti la palabra para leerla? Personalmente yo cada día leo la escritura o así con mi Biblia o la llevo mi Biblia en mi teléfono y la voy leyendo. Te pregunto a ti, donde me estés escuchando, ¿cuánto es importante para ti la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la lees en tu vida? ¿Y cuántas veces dejas que la palabra dirija tu vida? ¿Sabías tú que nuestra vida tendría otro sentido si realmente aplicáramos lo que dice la Escritura? Porque la Biblia impacta en nosotros en cada área de nuestro ser. La Biblia tiene de todos los temas que nos interesan porque es nuestro manual. Dios dejó escrito estos 66 libros para nosotros, de Génesis 1 hasta el último libro del Apocalipsis, nos habla que es palabra de vida y que es Cristo hecho palabra en nosotros, realidad de vida. Y eso cambia. ¿Sabías tú que muchos años atrás el salmista David habló de su eficacia de la palabra de Dios en el Salmo 19, que dice estas palabras: la ley del Señor, la escritura, es perfecta, que convierte el alma, que cambia el alma, que cambia el corazón, que transforma al hombre, y a la mujer. Si algo sabe el enemigo, el diablo, Satanás, nuestro adversario, que es la palabra de Dios, que él sabe y entiende que la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa. Satanás no pudo con Jesús porque él usó la palabra de Dios en su defensa. Jesús usó la palabra y dijo: escrito está. Escrito está. La palabra del sembrador nos ilustra la manera como Satanás trabaja en los que están recibiendo esa semilla, la palabra misma, para que no prosperen y no sigan adelante. Él siempre va a atacar el lugar donde se ponga esa semilla. Por cuanto esa palabra encuentra un corazón bien abonado, será difícil destruirlo. Pero cuando él encuentra un corazón que no está abonado con la palabra del Señor, es presa fácil. ¿Sí? Por eso hoy te invito a abrir tu corazón a la palabra, a este quirófano de Dios que es la palabra. La palabra nos dice qué es lo que hay que sacar de nosotros. La palabra nos confronta. De modo que lo eficaz de la palabra de Dios no se ve en tu cambio de conducta. Sí. De modo que lo eficaz de la palabra de Dios no se ve en tu cambio de conducta, sino cuando vives la palabra y tu conducta cambia conforme a la palabra. De modo que lo eficaz de la palabra de Dios se ve en tu cambio de ver las cosas, de mirar las cosas, un cambio de oír las cosas, un cambio de hacer las cosas. Ojo, si la palabra de Dios no te cambia,
no hay palabra en tu corazón. Si la palabra de Dios no te cambia, no hay palabra de Dios en tu corazón. Te lo repito, si la palabra no te cambia, no hay palabra en tu corazón. Nada lo supera en su corte. Es tiempo que ya no uses espadas antiguas. Usa la palabra del Señor en tu vida que cambia. Quien haya escrito esta carta tiene en mente lo poderoso que eran las llamadas espadas de doble filo. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día contamos con tantos adelantos tecnológicos como armas de combate que pueden destruir. Antes destruían 100 personas, ahora destruyen millones de personas en segundos. Hay países que se jactan de tener las armas más letales y se enfrentan en combates entre sus enemigos. Miles de personas han de morir, millones. Pero estas armas físicas, visibles y otras armas pueden ser destructivas. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, no solo vemos la supremacía de ella, sino el lugar donde ella actúa, el sitio donde corta el corazón. Corta, corta, corta nuestro corazón. Hay poderes en la tierra que superan absolutamente a los poderes de las naciones, del ejército más sofisticado y equipado que existe. Hablamos del poder del pecado, la carne y Satanás. Sí. Les aseguro que ningún arma humana puede destruir a ninguno de estos enemigos, al pecado, la carne y Satanás. Solo la palabra. Aleluya. Solo la palabra de Dios puede cortar lo invisible que está oculto. Esto es un trabajo para la palabra, a través del Espíritu Santo, en el quirófano de Dios. Solo la palabra de Dios puede cortar lo invisible y lo que está oculto. La obra del pecado y la carne en Satanás, solo la palabra de Dios lo puede cortar. 3. Esta palabra corta para sanar. En esta parte tenemos que cambiar de símiles, ir de la espada del soldado al bisturí del cirujano. Es decir, tomamos el bisturí santo del Espíritu Santo para que uses ese bisturí como cirujano con la palabra para cortar lo que nos sirve. Cuando hablamos de la supremacía de esta palabra, necesitamos ver cuál es la obra de Dios al usar su palabra en nuestras vidas. Aquí, escúchame, aquí el propósito de Dios al cortarnos es para sanarnos y no para dejarnos heridos. Te lo repito, el propósito de este bisturí de Dios en el quirófano de Dios es cortar lo malo y sanarnos y no dejarnos heridos, porque Dios no deja herido a nadie, a nadie deja herido. Dios sana con su palabra. El pecado es como un cáncer que crece dentro de nosotros día tras día. Su daño es tal que en todos los órganos pues afecta el alma, la conciencia y nuestro corazón. Y como un cáncer dentro de nosotros, sin tratamiento, será fatal. Si la palabra de Dios corta como el bisturí que elimina el tumor, si quieres ser sano, entonces la palabra de Dios te cortará. Te cortará lo que no sirve. La palabra de Dios te cortará. Si eres flojo en buscar a Dios, si eres floja en buscar a Dios, Dios te va a sacudir y te va a hablar ahí. Si no buscas de Dios, Dios va a mover a través de su palabra tu corazón para buscarte. Necesitamos meternos en el bisturí de Dios, en el quirófano de Dios y salir sanos. Si la palabra de Dios corta como un bisturí que elimina el tumor, en otras palabras, si quieres ser sano, entonces la palabra de Dios te cortará. No temas ser herido por la palabra. La palabra te ha de confrontar como me confronta a mí, como papá, como esposo, como ministro, como trabajador, en todas las áreas me confronta. Pero el gran problema es cuando le sacamos la vuelta a la palabra y buscamos acomodar la palabra en nuestra vida. Ahí es el problema. Porque no le tomamos en cuenta la palabra. No temas ser herido por la palabra, pues ella misma traerá sanidad a tu vida y una cura total. En otras palabras, cuando entramos también al quirófano de Dios, este bisturí de Dios que es la palabra, esta palabra corta lo más profundo de nuestro corazón. Desconozco cómo puede partirse algo que es espiritual.
pero sí conozco quién lo puede hacer, que es la palabra de Dios. Los hombres han inventado métodos, perdón, para tranquilizar el alma, adormecer la conciencia y relajar el espíritu. Sin embargo, solo la palabra de Dios tiene el poder para llegar a ambos lados del ser humano. Así pues, mientras tantas terapias que podemos hacer de relajamiento espiritual, de ayuda espiritual, etcétera, nada puede cambiar al poder de la palabra, porque ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos sana, nos corta, nos duele, pero es para nuestro bien. Como dijo un pastor amigo hace muchos años, el pastor Ítalo Frigoles, dijo, nunca será para menos, siempre será para más. La palabra de Dios al penetrar en nuestra vida, cual cirugía, que va explorando hasta llegar a ese tumor y lo revela, allí se concentra su trabajo. El asunto es que la palabra de Dios toca toda la vida, produciendo bendición a todos los que obedecen y juicio a todos los que desobedecen. Te lo repito, el asunto, el propósito de la palabra es que toca nuestras vidas. Y cuando toca nuestras vidas, produce bendición cuando la obedecemos, pero también produce juicio cuando la desobedecemos. Cuando hablamos la palabra, vivimos conforme a la palabra se hace real porque es espíritu. Cuando también habla que la palabra parte coyunturas y los tuétanos es para mostrarnos la profundidad de su obra en nuestras vidas. Y la pregunta en este día es, ¿por qué esta figura? ¿Por qué la Biblia es el mejor bisturí de un cirujano que corta esas partes más profundas con el fin de poner al descubierto y revelar el mal que allí puede haber? La Biblia no hace cirugías estéticas, ¿no? La Biblia cambia de adentro hacia afuera y para siempre. Hace cirugías internas. La Biblia revela lo que finalmente cura. La Biblia saca a luz lo que no sirve para sacarlo y poner paz. Finalmente discernimos lo que hay en el corazón por la palabra. Personalmente me pregunto, ¿por qué el autor de Hebreos primero hizo esa descripción tan gráfica del poder de esa palabra? Pasando por todas las partes tan profundas de la vida hasta llegar al corazón. Y pregunto, ¿por qué lo dejó para el final? Creo que es allí donde la palabra tiene que llegar, porque el corazón es el centro de todo. Entre otras cosas, la Biblia dice textualmente esto, más que todas las cosas, el corazón es engañoso. Entre otras cosas dice, cuida tu corazón porque es engañoso. Y es allí donde el quirófano de Dios, el cirujano eterno, que es el Espíritu Santo con su palabra, hace su más completo y perfecto trabajo. Y esto tiene mucho sentido para mí. Observa bien que la obra de la palabra es discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nadie más podrá hacer esto que Dios a través de su palabra por su Espíritu Santo. Mis amigos, vecinos, vecinas, colegas de reino, los pensamientos y las intenciones del corazón pasan por oscuros momentos que necesitan la luz divina para ser reorientados. Te lo repito, amigo mío, tú que nos sigues por las redes sociales de todos los países, los pensamientos y las intenciones del corazón pasan por esos momentos que necesitan la luz divina para ser reorientados. Si el corazón está mal, todo está mal, ¿o no? Si mi corazón está mal, todo mi ser está mal, mi mente está mal, lo que yo escucho está mal, todo está mal. Fue por eso, fue por eso, por lo que el sabio dijo estas palabras en el libro Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale vida. Uno de los refranes que yo un día le dije a mi hija Sandy, una de nuestras hijas, le dije, hija, cuando yo me muera, recuérdame con estas palabras. Y yo se los digo a mis 5 hijos y a algunos pastores y amigos. Yo les digo, hey, guarden su corazón y su mente y su cuerpo. Ahora agregué la palabra cuerpo. Digo, guarden su mente y su corazón siempre y su cuerpo también. Y se lo grafico
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Como dicen mis hermanos mapuches acá en Chile, guarda tu piuque. Como dicen nuestros hermanos de Rapa Nui, guarda tu majatu, tu corazón, porque de él mana vida. Y termino con esta reflexión. Esta arma siempre ha de poner a descubierto todas las cosas ocultas. Todo va a ser expuesto por la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, Dios. Y al leer estos versículos me nace una pregunta, y con esta pregunta quiero terminar. ¿Por qué la palabra de Dios hace todo este trabajo previo? Porque su propósito es descubrir todo lo que hay en nuestro corazón para ser juzgado. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos delante de Dios. Y la palabra abierta y desnuda se usa solo aquí en el Nuevo Testamento. La idea del original de esta palabra es exponer el cuello. Tal vez se expone el cuello de la víctima del sacrificio justo antes que el cuchillo corte esa vena yugular. Al poner las dos palabras juntas, estamos confirmando cómo queda nuestra condición delante de Dios, abiertos y desnudos, porque no hay nada delante de Él que podamos esconder. Y frente a Él llegamos a estar desnudos e indefensos. No hay escapatoria de su mirada. Todo lo conoce, todo lo ve y todo lo sabe. El pecado crea en la persona o en nosotros la idea de que siempre se podrá engañar a toda la tierra. Y es verdad. Y pensamos que siempre se saldrá con la suya esa persona que oculta las cosas. Qué necios somos. Qué necios somos en tratar de engañar a Dios, de esconder las cosas de Dios. Nos escondemos en el baño, nos escondemos en la pieza, nos escondemos de gente para ver cosas, para hablar cosas, para mirar cosas que a Dios le desagradan, para hablar cosas que a Dios le desagradan, en fin, para hacer cosas que le desagradan. Nos ocultamos a la vista del ser humano, pero qué necios somos y tratamos de engañar a Dios. Nunca lo vamos a engañar. El poder de la palabra es quitar del hombre el dominio que ejerce el pecado, que lo mantiene en su seguridad, entre comillas, y que puede hacer todas las cosas que Él quiere. Que en eso somos. Y la palabra de Dios es tan real, es tan única. La palabra de Dios nos invita a acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia, para ayudarnos en el tiempo de necesidad. Pero para esto debo asegurarme de que Cristo sea mi sumo sacerdote y mi Señor. Así que debemos ser diligentes personalmente para entrar en el reposo de Dios mediante la fe en Cristo y la obediencia a su palabra. Todo verdadero creyente debe desarrollar el hábito de juzgar, examinar su corazón todos los días. El salmista David decía, pruébame y examina mi corazón para ver si hay perversidad en mi corazón. Es decir, todos los días, antes que cierres tus ojos para dormir, examínate y analiza tu vida delante de Dios. Si hay pecado, arrepiéntete. Todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Todo verdadero creyente debe desarrollar ese hábito de juzgarse mutuamente. ¿Y qué nivel estoy delante de Dios? Hemos dicho que la palabra de Dios es eficaz y viva. Por tanto, ella tiene como tarea quitar la amargura, los deseos de venganza, quitar la envidia, los celos, los malos pensamientos, las malas palabras, cambiar nuestro corazón para la gloria de Jesucristo. Esta palabra también ha sanado culturas y costumbres, como es el caso que les quiero contar de la tribu, de un jefe de la tribu de las islas eh, Nuevas de Hébridas, quien antes de su conversión a Cristo, cuenta él que él fue un caníbal. Y antes que fuese hallado por un comerciante francés leyendo la escritura, este francés le preguntó, hey, ¿qué estás leyendo? Le preguntó este francés a este indígena. Y este indígena le dijo, estoy leyendo la Biblia. Y dice, ¿sabes tú? Le vuelvo a preguntar, ¿sabes tú que este libro está desacreditado? Le dice el comerciante. Y le contesta el caníbal, este jefe, permíteme decirte una cosa, que si no fuera por la Biblia, lo que está aquí escrito, yo ya
te hubiese tomado, te hubiese amarrado y ya estarías en mi horno siendo asado para ser comido. La palabra de Dios es espíritu. Ese espíritu es el arma defensiva más poderosa que Dios, como Dios es el cirujano eterno. Por excelencia quiere usar nuestras vidas y quiere que nos metamos voluntariamente al quirófano que Él tiene y que el bisturí del Espíritu Santo empieza a cambiar nuestros corazones. Cada día, escucha bien, cada día, te lo repito, cada día Dios nos introducirá en su quirófano para extraer el órgano dañado y cambiarlo por uno nuevo. Jesucristo la usó victoriosamente. Él pudo haber pedido al Padre un ángel más poderoso para librarse. De hecho, Él usó la palabra para defenderse. Él usó la palabra ante su adversario y su adversario huyó. Satanás usó la palabra para tentarlo, para destruirlo. Pero Jesús dice en la Biblia que Él usó la palabra para defenderse y Satanás, el diablo, este adversario, huyó delante de Él. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Les invito a pasar, a tener un tiempo con el Señor ahí, esta noche, mañana, en la mañana, en la tarde, el día que tú quieras, pero hazlo. Dejemos que su palabra nos moldee cada día, aunque muchas veces nos ha de doler, y que duele, me ha pasado, pero siempre será para nuestro bien, siempre será para tu bien, siempre será para el bien de tu familia. Siempre dejemos que la palabra nos moldee conforme al corazón de Dios, y que el Espíritu Santo venga cada día a nuestras vidas y nos guíe y nos cambie y nos haga cambiar, aunque duela, pero vale la pena meternos al quirófano de Dios y entregarnos en sus manos y decir: Señor, aquí estoy, cámbiame, aunque me duela, cámbiame. Y te lo por seguro, y te lo doy por escrito, que tu corazón será cambiado por el victoria de Dios en este quirófano de Dios. Que tengas un buen día, un buen comienzo de semana, una buena tarde y una buena noche. No olvides que el quirófano de Dios te está esperando, que esa camilla te está esperando y que el victory de Dios a través de su Espíritu Santo quiere cambiar tu vida. Dejémonos moldear por Él, dejémonos moldear por su palabra, dejémonos cambiar por su palabra. Como he dicho todo este ratito, aunque duela, pero siempre será para nuestro bien. Que tengas un buen día, una buena tarde, un buen comienzo de semana y recuerda que estamos para ayudarte en nuestro ministerio Redes. Nos puedes llamar al más 569-621-20273 o escribirnos al correo electrónico minisredeschile@gmail.com. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengas un buen descanso, una buena tarde y un buen día. Se despide de usted su amigo, y pastor César Espinosa, pastor de Ministerio Redes, acá en Chile. Chao, chao. Bendiciones.